Bueno, 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana y vamos a saludar al doctor José Ricardo, rector en uso de licencia, ya está en licencia José Luis Ricardo, dedicado a la campaña electoral. ¿Es así, José? Buen día. Así es, buen día, Oscar, gusto de hablar contigo. Sí, es así, en uso de licencia, sin goce de haberes, que es muy importante. Aclararlo. Claro, sin goce de haberes. Bueno. Sí, lo que no ha hecho ningún funcionario público, otra vez, ni ninguno de los que ocupan cargos legislativos, lamentablemente, hacen las campañas de sus cargos, pero bueno, es la sí, a veces se mezcla mucho la actividad oficial con la actividad de campaña electoral. Sí. Les pasa además a los gobernantes. Yo he estado toda la semana diciendo, por ejemplo, que Cristina no es candidata, Scioli tampoco, Poggi tampoco, pero sin embargo aparecen en las campañas electorales como si fueran candidatos a ocupar un cargo legislativo. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así, la lucha de la política, la verdad que representa, quizás porque los propios candidatos, en todos los casos, incluso en los provinciales, digamos, no por ellos mismos no pueden expresar muy bien las propuestas, no sé, vos sabés que acá no se puede hacer ningún debate, ninguna discusión con los candidatos de las fuerzas políticas con las que competimos en serio, en el sentido de que en octubre vamos a estar disputando los cargos, porque dentro de nuestro propio frente, bueno, hay matices, hay diferencias, hay distintas trayectorias políticas, distintas formas de ejercer la política, pero pertenecemos a un mismo frente político, pero claro. Con Berta Arenas, por ejemplo, con Niño, con los demás candidatos, con la esposa de Pérsico, que es la candidata del Frente para la Victoria, no podemos debatir, no se abren espacios, digamos, en los medios oficiales, y se trata de llevar a los candidatos y alimentarse de incentivar lo que se llama la interna, cuando en realidad lo importante es posibilitar que se puedan expresar las ideas de las distintas fuerzas políticas, ¿no? En tu spot de campaña, que incluso suena ya por Radio Universidad, has hecho hincapié en la educación pública, ¿no? Es un tema del cual te has especializado, porque después de 8 años de conducir una facultad, otro tanto conduciendo un rectorado y además tener conocimiento de toda la educación en varias partes del mundo, te posiciona como un experto. Es la experiencia, y es la experiencia que he vivido en la vida, porque empecé en una escuela rural. Imagínate, me llevaba mi madre a una escuela rural cuando tenía 4 años a tratar de apostar a la educación pública para ascender y para tener mejores posibilidades para mí, mi familia, mi pueblo y todo lo que yo después pudiera dar a mi comunidad, y tuve el gran honor de ser rector de una universidad pública nacional, pero le quiero decir a la gente que yo soy además docente desde hace 28 años. O sea, mi primer concurso lo rendí durante el gobierno de Alfonsín. Ajá. El año 1986, en agosto de 1986 recibí mi primer diploma de concurso público docente de la Universidad Nacional de San Luis, que lo conservo como un tesoro. Ajá. O sea que desde el año 1986 a la fecha se cumplen prácticamente 27 años o 28 años, 27 años. Soy docente continuadamente, de manera que la primera experiencia que he tenido es de la propia docencia, ejercer la docencia en todos los cargos y todos por concurso. José, después, la experiencia que tener que gestionar, realizar investigación científica, formar grupos de investigación, y después, la gestión de la facultad y el rectorado, de tener que, legislar, por eso el ejercicio de la legislación, que es la promulgación de ordenanzas, la elaboración de ordenanzas, de proyectos, es un ejercicio que es muy
ha sido un ejercicio permanente durante todos estos años de mi vida, ¿no? Y el ejecutivo también. ¿Qué diferencia le ves a ejercer la docencia en aquella época, en la época de Alfonsín, con un determinado presupuesto, con un paradigma, digamos, educativo? Después vino la época de Menem, ¿te acordás? Con la reforma educativa de DECIBE, muy debatida acá, y ahora este sistema, ¿cómo ves vos? ¿Cómo analizás? ¿Qué diagnóstico hacés y qué cambiarías? Mira, el aporte de Alfonsín, el segundo decreto el primer decreto que firmó fue el juicio a las juntas responsables de la dictadura militar, y el segundo decreto que firmó es la normalización de las universidades, los concursos públicos en todas las universidades. O sea, todos los profesores tenían que ganarse sus cargos por concurso público para poder transparentar la universidad pública y darle una legitimidad social que había perdido en la dictadura porque se habían infiltrado intereses y muchos profesores en las universidades habían quedado con los cargos de aquellos que habían echado o que habían perseguido. Así que fue un aporte enorme a la democracia, a la institución universidad pública que es del pueblo argentino. Así que la vivimos como yo era representante alumno en el año 1984 y tuve que participar en las votaciones de los jurados. Había presiones de todo tipo de los infiltrados de la dictadura todavía presentes en la universidad, y mira, y lo vivimos, me acuerdo, con Charlie Facio, un colega ahora físico, éramos los dos representantes alumnos, lo vivimos con mucha pasión y con mucho compromiso, e hicimos lo que teníamos que hacer, que elegir un jurado idóneo, transparente, con una legitimidad profesional que era indiscutible, y lo vivimos, claro, una época de muchas esperanzas y de muchas limitaciones, un país con una economía con un contexto internacional que no era favorable, y por lo tanto había que hacer un equilibrio tremendo. Alberto Pujol, que era un rector con mucha fuerza, digamos que generó muchos proyectos, impulsó muchos debates. La verdad que fue una época muy linda. Yo pude ser docente efectivo, en esa época, y después vino la década infame, una de las décadas infames que ha pasado el país, por llamarlo así, que es la menemista, ¿no es cierto? Y con un abandono a la educación pública, como te acordás cuando Cavallo mandó a lavar a los platos a los científicos del CONICET, y después lamentablemente le siguió un gobierno que debió honrar los mandatos de públicos y de la Unión Cívica Radical, como había sido elegido, de la Rúa, y no hizo más que quedarse con Cavallo y digamos y un conjunto, digamos, también de aplaudidores de turno, por así decir, que trataban de defender lo indefendible. Y yo me acuerdo que en el año julio de 2001, en junio de 2001, presenté en el Consejo Superior, era consejero, la moción de que se declarara Cavallo persona no grata de la Universidad Nacional de San Luis. Sí, e hiciste una huelga de hambre. Hice una huelga de hambre porque consideraba que era una altísima traición a la patria, al pueblo, que un ministro de Economía que se había mofado de la educación pública, se había burlado, nos quisiera dar lecciones de cómo ordenar económicamente el país con una política injusta. Bueno, hoy va a ser candidato a diputado nacional por Córdoba de los hermanos Rodríguez Sá, que por ese entonces fueron los primeros y creo que únicos en el país que instalaron el sistema de las escuelas charter, lo más neoliberal que pueda existir, ¿no? Así es, así que, pero también por ese entonces algunos de los que hoy discutimos la política, de los distintos proyectos políticos, también en nuestro frente, no tenían la claridad de dónde había que estar parados en ese momento, ¿no es cierto? Claro, lo digo así con respeto, pero con mucha tranquilidad, porque nosotros no nos subimos al momento de aprovechar el momento. Entonces la educación pasó por la universidad. Yo me acuerdo que a este artículo le tocó pasar por un momento muy difícil, en una época donde se tuvo que plantar en
en el SIN con un gobierno que a la universidad la atravesó con una banalidad en la consideración de las cosas, ¿no es cierto? Incluso el movimiento estudiantil fue muy perjudicado porque se vació de contenido la discusión. Se fue matando la movilización estudiantil. Acordate que en la época tuya y mía, cuando éramos estudiantes, había una militancia estudiantil que era muy importante. Después eso se murió. Mira, en el 80 con aciertos y errores, pero se encendía y se alimentaba la llama de los grandes ideales de la democracia, de la lucha contra la injusticia de la dictadura, los crímenes, con un momento donde era muy difícil juzgar a los responsables, de recuperar una educación. Había un clima distinto. En los 90 los pusieron a los estudiantes, a los centros de estudiantes, a pelearse a ver quién tenía la fotocopia más grande. O la fotocopiadora más grande. Y acordate que en esa época fue el gran debate, incluso con la Universidad Nacional de Córdoba, que quería cobrar aranceles. Exactamente. Acordate, sí. ¿no? Sí, y bueno, la fotocopiadora, a ver, los centros de estudiantes se peleaban a ver quién tenía más fotocopiadora. Cuando no debe haber símbolo más claro del neoliberalismo que la fotocopia, que es robarle al autor, en vez de fomentar la publicación de los libros en la universidad, que el estudiante se encuentre en vez de con una fotocopia borroneada, o en una escuela, como ya prácticamente ha pasado en San Luis, que estudian con una fotocopia borroneada, la publicación, el Estado presente en fomentar que se publiquen apuntes, que se publiquen libros. Por eso vos habrás visto que cuando yo asumí, una de las primeras políticas fue lo que se llamó la colección Cátedra Abierta, que fue impulsar de nuevo, de tratar de ir desterrando las fotocopias de las escuelas, la fotocopia de las aulas universitarias, y volver a la cultura del libro y del respeto al autor del libro, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa fue la década del 90, siguió el fracaso de la experiencia Cavallo con De la Rúa y con todos los que creían que eso iba a ser una revolución, y duró muy poco. Y después se inicia una década de muchos cambios, donde la Argentina tiene una gran contexto internacional que lo ayuda. Se pueden incluir recursos a través de la venta de los commodities internacionales, que es esta década, y se empieza a recuperar en la primera parte de la década una mejor financiación de la educación y de la universidad. De hecho, que se duplica el Producto Bruto Interno, el porcentaje que va a educación, ¿no? Se hizo una inversión muy importante, pero ocurrió otro fenómeno que es un fenómeno novedoso y nuevo, y para mí preocupante, que lo he planteado públicamente muchas veces, que es la tendencia del Estado a repartir los recursos entre las universidades de acuerdo a su cercanía con el gobierno, que no lo hizo, eso no ocurrió en la década de los 80, donde la autonomía tenía un valor más fuerte. Ahora, algunos discuten este tema, si está bien, está mal. Para mí está muy mal, pero porque la autonomía no es una autonomía para hacer lo que se quiere, sino una autonomía para cumplir los fines públicos que la nación nos ha dado, de educar. Pero muy distinto a decir, mira, si vos salís en una foto, en un acto con el gobierno, vas a tener más posibilidades de ganar un proyecto que el que no está en el acto. Cuando en las universidades hacemos y elaboramos los proyectos con la mayor compromiso y seriedad. Quiero decir, y lo digo honestamente, hay un matiz en esta época donde la presencia del gobierno en las decisiones del Consejo Interuniversitario Nacional se ha hecho muy ostensible, y en las universidades también. Lo digo a la vez que digo que ha habido una inversión en esta década que ha sido muy importante, porque se ha dado un contexto para el país de la economía que así lo permitió, ¿no es cierto? José, te voy a
te voy a pedir que nos aguarde un par de minutos porque vamos a entrar en la pausa, pero además porque estamos teniendo un inconveniente con esa línea telefónica que por ahí se nos escucha mal y lo vamos a corregir, pero mantenete en contacto por línea privada mientras hacemos ya la pausa, las noticias y seguimos con este tema. Gracias. Te agradezco mucho. Estamos hablando con el doctor José Ricardo, rector en uso de su licencia por la candidatura para participar de estas elecciones abiertas. Bueno, 11:07 minutos y ya lo tenemos de nuevo al rector José Ricardo allí en línea y quedó la pregunta, ¿qué harías para cambiar lo que vos criticaste en la parte final del diálogo, que es este amiguismo en la distribución de recursos para la educación? Sí, termino un pequeño puntito que quería terminar cuando estamos y te respondo exactamente lo que me preguntás. Que te decía que todos esos logros, digamos, de esas mejoras, digamos, las posibilidades de desarrollo de la educación y de la universidad en particular, por un mejor presupuesto, se diluyen como agua entre los dedos en un fenómeno que es perverso, que es el inflacionario. La inflación. La inflación se come todos los logros. Y por eso es tan importante trabajar desde todas las fuerzas políticas. Primero, reconocer el problema que tenemos, porque la inflación se come el bolsillo del que menos tiene, pero también se come la eficiencia de las instituciones, porque si yo tengo que empezar una obra y el 1 de enero, como estamos haciendo, el 1 de enero tengo el presupuesto para hacerlo, pero la obra termina dentro de un año, por ejemplo, un año y medio, cuando termino vale 20% y 30% más, ¿de dónde sale el resto? Y es muy difícil, se vuelve ineficiente y es una bola de nieve que no se para más y se pierden logros que podrían haber sido importantes independientemente del gobierno, del color político que los haya logrado. Y ese es el fenómeno que hoy hay que discutir y hay que tratar seriamente, no hay que esconderlo y mucho menos mentir con las cifras, porque mentir con las cifras de la inflación es meterle la mano al bolsillo a la gente. Y hay otro fenómeno que pasó, que si bien ha habido logros muy importantes en los salarios y en las reivindicaciones de los trabajadores no docentes, por ejemplo, administrativos de las universidades, y es muy bueno, ha sido una muy buena noticia eso, porque no hay mejor cosa que un trabajador trabaje con ganas, porque está ganando bien, tiene un buen convenio colectivo. No ha ocurrido lo mismo con los salarios docentes, ¿no? Y eso es todavía una deuda. Y hay una diferencia entre lo que uno gana y otro, ¿no? Y es muy grande el atraso relativo de los salarios docentes. No se logra comprender porque no hay un avance mayor en la materialización también de un convenio colectivo que sea propio de la tradición docente, cuando se contemplen los concursos, pero también la posibilidad de mejora en la escala salarial y en la escala de docentes, o sea, el ascenso en la escala docente, las posibilidades, y eso no está, y hay que decirlo con la misma firmeza que hay que decirlo. Claro. Y es preocupante, y no es la culpa de los gremios que no logran mejores reivindicaciones. Tiene que ser parte de la política de Estado. Claro. Así que bueno, son cosas, nosotros creemos que la educación es un pilar fundamental, pero la educación tiene que ser un pilar al servicio del desarrollo del país, de la generación de trabajo, de la generación de recursos humanos para los problemas públicos más importantes como la salud. Debe ser una oportunidad de esperanza para la familia y debe ser un bien al desarrollo de la justicia social. Entonces lo que tenemos que hacer es una política nacional que promueva, no solo tenemos universidades públicas gratuitas, pero también hay que lograr, y eso no se está actuando firmemente desde las políticas públicas, ni provincial, ni nacional, en el sentido más allá de los esfuerzos con becas, etcétera. Pero hay una problemática, sobre todo en el interior, de que vos tenés una universidad pública para que estudien los chicos de familias, hacer una tecnicatura, una carrera, porque es la posibilidad de progreso.
pero tenés que poder posibilitar que llegue a la universidad. Y hay Claro. familias que no lo... Y hay Que no pueden llegar. No lo pueden porque no pueden llegar, porque no pueden pagarse el pasaje. No pueden mantener, digamos, a No un lo pueden chico mantener. estudiando. Entonces hay que hacer una política mucho más intensa de ayudas a las familias desde una política nacional, consensuada con los gobiernos provinciales. Yo doy un ejemplo, cómo la Universidad Nacional de San Luis puede dar 2.000 becas por año con su presupuesto, y el gobierno de la provincia de San Luis, cuando me preguntan en el interior, ¿por qué no tenemos becas para los alumnos? Y bueno, la universidad pone tantas becas como puede, son 2.000 becas anuales casi, si no más. Y el gobierno de la provincia de San Luis para estudiar, ¿no es cierto?, en la universidad, ya sea de comedor, de residencia, de distintas becas, la beca CRED. No las da. El gobierno no hace una inversión igual Claro. en becas para dar oportunidades, ni las municipalidades tampoco, Claro. aun cuando tienen escasos recursos. Entonces, ¿qué digo con esto? Hay que hacer una política de reivindicar la educación como una posibilidad de construir futuro, de construir esperanza para una familia, para un pueblo, a través de fomentar una política mucho más intensa de ayuda para el ingreso a la educación, también de mejora de la gestión de la educación, de reivindicar la figura social y la valoración social del docente. Cuando Bien. vos tenés un docente como en San Luis, y hablo de los problemas acá porque la política tiene que ser para solucionar los problemas de la gente, tenemos que empezar primero por los de San Luis, los de la localidad, de los de la provincia y también los problemas que tiene el país. Pero acá, cuando todavía hay cuentas pendientes, ayer tuvimos un debate en el colegio Monseñor Rosali, instituto en Merlo, había 200 chicos haciendo preguntas a los políticos. Por supuesto, el único candidato a diputado nacional que fui yo, después no había otro. Lamentablemente no fue ninguno más, y fueron, por supuesto, de candidatos de... Pero me hubiera gustado que hubieran ido otros. Pero ahí se plantean los chicos, los problemas docentes. Un docente tiene que andar corriendo de un lado para otro para llegar a fin de mes. Sí, porque no le alcanza el sueldo. Eso Sí. no es valorar socialmente. Claro. Ese no es el único problema que tiene la educación. Hay que hablar sobre los planes de estudio, hay que hacer una integración de los planes de estudios a nivel nacional. Hay provincias y hay jurisdicciones que todavía no se han adaptado ni siquiera a la Ley Nacional de Educación. Claro. Hay que generar condiciones de calidad y de pertinencia de la educación. Calidad es una cosa, pero la calidad, por supuesto, lo que nos hizo grande como educación argentina en el mundo, una educación de calidad donde después nuestros alumnos van y se desempeñan bien cuando salen de la escuela secundaria, a la escuela, a la universidad o a los institutos técnicos, y eso no está pasando hoy. Pero también tiene que tener pertinencia la educación, quiere decir que la educación tiene que servir en cada provincia, en cada localidad, para dar posibilidades de desarrollo y de trabajo en función de la economía, de las necesidades de ese lugar. Que tiene ese lugar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si yo voy a un pueblo a poner una carrera de abogacía y el pueblo necesita enfermeros, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Totalmente. Y eso requiere un enorme esfuerzo de estudio, de coordinación y de política pública, que va más allá de un partido, tiene que ser una política de Estado. De Estado. Te agradezco mucho estos minutos, José, ¿eh? Y te deseo suerte en la campaña electoral, ya seguramente con más tiempo para la campaña, debido a que no tenés este rol de rector aquí en la universidad, ¿eh? Sí, te agradezco mucho. Te agradezco mucho y un gran abrazo a la audiencia de Radio Universidad, a todo tu equipo de producción y periodística. La palabra del doctor José Luis Ricardo, precandidato a diputado nacional.